y trabajar audiencias referidas justamente al tema de impugnación. Como siempre, antes de empezar, nuestros celulares, nuestros radios, Facebook, Twitter, ¿qué más? Angry Bird, Zombies, Mario, todas esas cosas, por favor, vamos a ir apagándolo. Pero, como te dije el día de ayer, si necesitas recibir un mensaje, una llamada de urgencia, no tengo ningún inconveniente, solamente ponlo en vibrador. Bien, compañeros, el día de ayer estuvimos viendo, vamos a llamar así, los principios de impugnación, y con el doctor Hidalgo ustedes vieron la lista de figuras que el Código de Veracruz emplea, ¿no? Y la conclusión que se esperó, transmití el día de ayer, es que por un lado, por el principio de legalidad, tenemos que entender de que la ley señala qué acto se impugna y cómo se impugna. Pero eso no impide de que ustedes como abogados generen los requisitos legales para poder impugnar. Y el ejemplo de ese mensaje de ayer lo vamos a trabajar con un nuevo tema, que se usa en la parte superior del cuadro, lleva como título el incidente de nulidad y el recurso de revocación. Yo te dije el día de ayer que aquello que no puedes atacar con recursos, atácalo como incidente. Daniel completó la idea, ¿no? De que si lo atacas como incidente, vas a recibir una decisión del juez. Y si no es materia de apelación, pues de acuerdo con el 551 de Veracruz, será materia de revocación. ¿Viste cómo a través de un incidente puede llegar al tema de revocación? De la multiplicidad de casos que pueden generar incidentes, prueba ilícita que se te dijo ayer, vamos a trabajar uno el día de hoy, y es el incidente de nulidad, previsto en el artículo 173. Te ubico de que seas trío tu código, por favor lo abras y te ubiques. Previstos en el artículo 173, que regula la nulidad de actos procesales. 173 del Código de Veracruz, que regula la nulidad de actos procesales. Y déjame repetirte el mensaje. Al final y al cabo, el juez nos va a decir si es nulo o si no es nulo. Pero como el juez va a emitir un pronunciamiento, si va en contra de tus intereses, como defensa o como fiscalía, puedes contra esa decisión interponer recurso de revocación. No te olvides eso, porque al final es lo que vamos a simular en la segunda parte del día de hoy. ¿Qué vamos a simular? Por un lado, pedido de nulidad, y cómo ese pedido de nulidad puede enlazarse con un recurso de revocación. ¿Correcto? Bien, con relación a la nulidad, el 173 del Código de Veracruz nos señala dos razones, dos causales por las cuales un acto procesal puede ser nulo. En primer lugar, lo ves en la parte casi final de este cuadro. Una primera razón de nulidad es porque se ha violado derechos humanos. Y una segunda razón de nulidad, ambas las hemos tomado el 173, es cuando hay un quebrantamiento en las formalidades, una inobservancia en las formalidades, pero que dice que Veracruz que trasciende al fallo, trascienden a la decisión.
revela, compañeros, que la nulidad procesal descansa en un principio de trascendencia. Tiene que impactar el fallo para que ese fallo sea nulo. Ya sea porque le han violado los derechos humanos de alguna de las partes o porque se han quebrantado formalidades esenciales. Ahora bien, esto que parece obvio, déjame decirte que en la práctica, y si me acompañan compañeros del Poder Judicial, con mayor razón, este mensaje va dirigido a ti. En la práctica, lamentablemente los jueces están tan asustados del amparo, de que no se lo tumben con el amparo, porque están viendo, perdón la expresión, las minucias del procedimiento antes de tomar en cuenta las cuestiones esenciales. Por ejemplo, una juez de juicio oral preocupada le escribe a Daniel y a mí, una juez de juicio oral del estado de Yucatán, aquí nomás cerca, estaba muy preocupada porque una sesión de la audiencia de juicio oral que ella estaba presidiendo lo tenía que hacer fuera de la sala de audiencias en una ciudad del estado de Yucatán, ciudad que en estos días genera como clima 35, 38 grados centígrados. ¿Y cuál es la preocupación de esta jueza? Que si tenía que usar toga en pleno sol a 35 y 38 grados. Y le preguntamos, ¿no? ¿Por qué te preocupa la toga? Es que no quiero que el amparo me lo tumbe. Amparo contra el no uso de la toga. ¿Cuándo un acto es nulo? Ahí está en Veracruz. Cuando se violan derechos humanos. ¿Qué derechos humanos se están violando por el no uso de la toga? Una juez de garantía de Chihuahua estaba dirigiendo una audiencia y se percató que un abogado defensor muy conocido en el estado de Chihuahua, mientras la jueza hablaba, tenía una conversación con su asistente. Y la jueza indignada le llama la atención: oiga, ¿usted por qué no me está escuchando? El asistente toma la palabra y le dice: jueza, lo que pasa es que el abogado tiene problemas de sordera y utiliza un aparato para oír. El problema es que hoy se olvidó ese aparato y lo que usted está diciendo yo le estoy transmitiendo. Esa juez de garantía de Chihuahua le dijo: vamos a hacer una prueba. Yo voy a hablar y usted, asistente, no le dirá nada al abogado, no le dirá nada. Y comenzó a hablar la jueza, haciéndole preguntas a ese abogado defensor que su sordera y no trajo su aparato. Le hizo preguntas y justamente el abogado no le oía. Entonces la jueza dijo: suspendo la audiencia, no para que el abogado traiga su aparatito, suspendo la audiencia para reemplazarlo por un defensor público, porque así usted no puede litigar. Y lo corrió. Compañeros, a lo que yo quiero decirte con estos ejemplos reales de la toga y del aparatito, una vez más me dirijo al Poder Judicial de Veracruz, más que nada, que estamos viviendo un tiempo un poco peligroso, donde el Poder Judicial tiene un celo a la ley, así como en la Biblia los fariseos, un celo a la ley. Tengo que usar toga a 50 grados centígrados, no importa, toga. Un celo a la ley. ¿Por el temor a qué? No porque
sino por el temor de que sus actos sean declarados nulos. No, si llega el amparo y si el amparo se entera que el abogado defensor no tenía su aparatito de escuchar, capaz el amparo me lo tumbe. Son jueces buenos, pero que están siendo demasiado celosos de la ley para evitar nulidades. Pero déjame decirte algo: el exceso en el garantismo es un formalismo disfrazado. El exceso de garantismo es un formalismo disfrazado. Y lo que origina es que el juez deje de ver las cuestiones esenciales, como dice el 173 de Veracruz, y pierda su tiempo en minucias, en tonteras, en estupideces. Que el abogado hable sentado o de pie. Que el lenguaje del abogado sea el más adecuado o no. Uso toga. Los abogados que tengan problemas de sordera ya no pueden litigar. ¿Será así? ¿Esa es la reforma? ¿Quién es el padre del garantismo? Luigi Ferrajoli. Ferrajoli se ha declarado que es un positivista. Luego entonces, un ultragarantismo es un ultrapositivista. Pero la ley dice que me tiene que dar su nombre y apellido completo, pero ya lo registré. No importa, vuélvelo a decir. Pero yo no registré mis datos. No me interesa, vuélvelo a decir. Yo tengo otra pregunta. Supongamos que en Veracruz tengamos 10 derechos constitucionales. Vamos a suponer 10 derechos constitucionales que informarle a un detenido, ¿correcto? Y de esos 10 derechos solamente le informamos 9. Nos faltó uno, ¿correcto? ¿Qué nos faltó, Hesber? Bueno, que le haya dicho al detenido José Daniel que tiene el derecho a un traductor o a un intérprete. Eso no le dije. Daniel, ¿cuál es tu lenguaje nativo? Español. ¿Cuál es el grupo indígena que perteneces? Muy bien. Habla español, no pertenece a ningún grupo indígena. Yo caraíño, pero me olvidé decirle que tiene el derecho a un traductor. Y como no le dije, esa detención es nula. ¿Será así? Es que Heber, le has tenido que decir 10 derechos, no 9. Pero el que le faltó fue el del intérprete. Pero el desgraciado habla español. Y no pertenece a ningún grupo indígena. Y le has tenido que decir un traductor. ¿No? ¿Será nulo? Mira el concepto de nulidad en Veracruz. Es un concepto donde el vicio o defecto tiene que haber trascendido. Me dirijo a los postulantes. Sí, muchas veces nos hemos quejado del trato de la fiscalía, de la forma como investiga la fiscalía, ya sea como abogados de víctimas o como abogados de imputados. Nos hemos quejado
de la forma en cómo la fiscalía maneja sus casos. Pero si tú realmente quieres, abogado postulante, que esos actos sean nulos, entiende lo que le pido de la cruz. De que me hables de una qué? Violación a derechos humanos, que me dejaron el trasero floreado. O si me vas a hablar de formalidades, que sea la inobservancia de formalidades que trasciendan. Por favor, postulante. Por favor. Ahorita los jueces de Veracruz, como los demás estados, están preocupados porque ya se viene mayo. Ahorita los jueces de Veracruz, con justa razón, están estudiando, leyendo, porque ya llega mayo. Y es muy probable, amigos míos, que este sea el año más vulnerable para ellos, más vulnerable para los jueces, que por hacer las cosas tan bien, pero tan bien, no importa que uno se toga ante un sol radiante de 50 grados. Hoy es el año más vulnerable de ellos. Pero cuidado, en esa vulnerabilidad van a haber decisiones un poco tontas que te pueden ayudar, pero que también te pueden perjudicar. Como el abogado de Chihuahua, él no pensaba que por olvidarse de su aparato lo iban a reemplazar. Cuando un juez es vulnerable, es un peligro para cualquiera. Y hoy es un año de vulnerabilidad. Por eso, por favor, entiende las causales de la nulidad. No son nulos actos procesales por minucias, por estupideces. El sistema quiere conservar los actos, no destruirlos. Por una sencilla razón, el artículo 20 constitucional en su apartado A me dice que el fin del proceso penal es esclarecer los hechos. ¿Y cómo los esclarezco? ¿Declarando nulo a cada rato? ¿O solamente aquellos que han violado derechos humanos? ¿O por defectos que hayan trascendido el fallo? Ahí está la cruz de deteniendo. Si hoy durante las prácticas de los casos que te vamos a entregar, tú vas a por estrategia pedir nulidad, por favor, que valga la pena. Que valga la pena. Y cree lo que te digo, que un exceso de garantismo es un formalismo. Siete cuadros, por favor. Cosita o fila. La flechita. Cierro la nulidad, el trámite. Mientras las causales están en el 173, el trámite de la nulidad lo encontramos en el 174. Ese trámite recibe como nombre el incidente de nulidad. El incidente de nulidad. Si ves la parte del medio del cuadro, verás que para interponer el incidente de nulidad hay un plazo en Veracruz. Lo dice el 174. Ese plazo es el siguiente: 3 días para plantear el incidente de nulidad. 3 días para plantear el incidente de nulidad. Cuando se pretenda atacar actos dictados
¿Qué dice el puntero? Fuera de audiencia. Por actos dictados fuera de audiencia que tú crees son nulos porque han violado derechos humanos, el plazo para interponer incidente de nulidad será de 3 días. Pero si tú lo que pretendes atacar con nulidad es un acto emanado dentro de una audiencia, dice el 174, que el pedido de su nulidad deberá plantearse antes de ¿qué? ¿Mirando el cuadro? Antes de concluir la audiencia. 3 días o antes de concluir la audiencia. ¿Eso qué te revela? Que la nulidad de Veracruz se interpone de manera inmediata. Para asegurarnos, termina el 174 de Veracruz diciéndonos de que si pasamos a etapa intermedia o a juicio oral, ya ese acto nulo quedaría convalidado. Ya ese acto nulo quedaría convalidado. Eso colisiona con el concepto de prueba ilícita, porque ustedes saben que el concepto de prueba ilícita es excluir la prueba en cualquier momento. Colisiona porque Veracruz trabaja la nulidad con un principio de rapidez. Pero también es cierto que la prueba ilícita no es el único ejemplo de nulidad. Hoy, para trabajar los casos, te vamos a presentar dos videos donde también cabe la nulidad sin estar en un caso de prueba ilícita. Al menos no uno de ellos. Observado el plazo, se observa la parte inferior del cuadro. Observado el plazo, el incidente de nulidad que hayas promovido, ya sea dentro de los 3 días o antes de concluir la audiencia, ese incidente de nulidad deberá ser resuelto en una audiencia. Porque cuando el planteamiento exige desahogo de argumentos y de probanzas, el 145 nos habla de una audiencia especial. La nulidad tendría una audiencia especial, la audiencia del incidente de nulidad, si lo quieres llamar. Y en esa audiencia última línea, vamos a escuchar la decisión del juez de control. Una decisión sobre tu pedido de nulidad que debe estar debidamente fundada y motivada en términos del artículo 13 de Veracruz. En términos del artículo 13 de Veracruz. Vamos a ver el artículo 13. Vamos a averiguar qué tipo de motivación pide el Código de Veracruz. Vamos a ver el artículo 13. Voy a seleccionar una persona que no haya leído el día de ayer, ¿correcto? Para que todos podamos participar. Pablo, artículo 13. ¿Cómo un juez en Veracruz debe de motivar? Te escucho. Fundamentación, motivación e interpretación conforme a la Constitución. El Ministerio Público, el juez y los magistrados están obligados a fundar y motivar sus decisiones como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este Código. La relación de datos o medios de prueba, las afirmaciones dogmáticas, las fórmulas genéricas, la cita de jurisprudencia o de precedentes de los tribunales
no reemplazan la motivación a que se encuentran obligados los sujetos procedimentales señalados en el párrafo anterior, sino van acompañados de un análisis lógico. Las normas que rigen el procedimiento del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se interpretarán conforme a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la Constitución estatal. Muchas gracias. Qué interesante. El 13 nos dice, oye juez, tú cuando vayas a fundamentar tus decisiones, como por ejemplo un pedido de nulidad, no solamente realizas interpretación legal, sino que también tienes que ser cuidadoso con la interpretación constitucional. Una cosa es interpretación legal y otra cosa es interpretación constitucional. Pero ambos modelos el juez de Veracruz tiene que observarlos. ¿Y cómo acaba el 13 que leyó Pablo? Las simples afirmaciones de que hay pruebas o de fórmulas dogmáticas no es suficiente. Eres un mal abogado y te reemplazo por otro. ¿Por qué razón? Porque tengo que garantizar el derecho a una defensa técnica adecuada. Sí, abogado, todavía quiero escucharle por qué me va a reemplazar. Porque tengo que velar por el derecho a una defensa técnica adecuada. Sí, abogado, señor juez, insisto, quiero saber por qué me va a reemplazar. Pero amigo, te estoy diciendo, te reemplazo porque tengo que garantizar el derecho a una defensa técnica adecuada. ¿Qué dice el 13 que leyó Pablo, el 13 de Veracruz? Simples afirmaciones, fórmulas dogmáticas. Eso no es motivación. Eso no es motivación. Hay dolo porque fue con intención. Eso no es motivación, es decir, sinónimos. Fue negligente porque infringió su deber de cuidado. Eso no es motivación, eso es sinónimo. Te sustituyo por defensa técnica adecuada. Eso no es motivación. Eso es retórica. Y un pedido de nulidad que, como el de Veracruz, descansa en una violación directa y grave a derechos humanos que trasciendan al fallo, más que nunca necesita un juez intérprete. Más que nunca necesita un juez motivador. Carajo, el usar todo afecta a los derechos humanos. Mira qué problema, estamos planteándonos estupideces. Pero también era abogado, ¿no? Si se me había permiso para moverme en la sala, mira cómo me muevo, mira cómo me muevo con una vez, y el video está señalado ya. Amparo directo porque cuando le pedí permiso para pagar mi caminar como un prostituto, el juez no me dejó. Amparo directo. Ahora la última, me imagino que lo escucharán o lo van a escuchar. La técnica de las técnicas, con eso gana el defensor. ¿Cuál? Manos inteligentes. Manos inteligentes. Imbecilidades. ¿Tú crees que será nulo un acto procesal que, como en Veracruz, descansan derechos humanos porque mis manos no eran manos inteligentes? ¿Tú crees eso realmente? Con semejante artículo 13 que leyó Pablo, que nos obliga a interpretar las normas desde la Constitución, lo leyó Pablo, desde la Constitución, desde los tratados
La droga es un cáncer que mata a la sociedad. Eso es. Entonces, cuidado. Porque así como podemos burlarnos de jueces que piensan si deben o no usar togas en ciudades de 40 grados centígrados, la misma burla hay que hacer con aquellos que creen que con manos inteligentes, respirar por el diafragma, el showman, el prostituto, el vedette, creyendo que ese es el sistema. Artículo 13. Interpretación desde la Constitución, interpretación desde los tratados internacionales. Artículo 173, el cuadro anterior, solamente hay inmunidad cuando se violan derechos humanos o cuando se han faltado formalidades, pero que trascienden al resultado. Argumento, ciencia, no show, no pavadas. Sin embargo, un cuadro más. Sí hay maneras para presentar el argumento. Y te quiero compartir dos maneras para presentar el argumento. Pero al grupo que va a ir conmigo, y así yo me quede con 5, porque lo demás que dice con el desgraciado de José Daniel Hidalgo, que es más blanco que el pan. Yo no quiero showmans, ni bebés, ni prostitutos, ni magos. Yo quiero argumentos que partan desde la Constitución, de acuerdo con el artículo 13. Pero como los títulos venden, mira, voy a llegar encabronado, perdón. Como los títulos venden, mira el tremendo título que he puesto. Técnicas de litigación, ¿en dónde? En audiencias preliminares al juicio. Entre el título, por mi madre. Yo me voy a la facultad de Derecho de aquí a la UV y le digo a los muchachos de licenciatura, 40 horas de teoría del delito gratis, fuera de horario de clase. Ni uno se inscribe. Pero si el desgraciado de Daniel me saca mañana su libro, Técnicas de litigación en audiencias preliminares al juicio, 5,000 pesos el libro, estaría en la 5ª edición. El título vende, ¿no? Pero insisto, no somos prostitutos. Por eso, esto queda como un simple título, nada más. Porque en el fondo son simplemente maneras para presentar el argumento. Como un incidente de nulidad se plantea de manera inmediata, es muy probable que lo plantees desde la etapa de investigación, donde usualmente se dan las fallas. Caso Florian Cassés fue en la investigación. Como estamos hablando de una etapa anterior al juicio, ahora entienden por qué el título, ¿no? En audiencias preliminares anteriores al juicio. Y en esa clase de audiencias no hay un desahogo de pruebas. Ustedes lo vieron en el primer taller con el doctor Hidalgo. Ahí no desahogo nada para obtener un auto de vinculación o para obtener una medida cautelar. Ahí lo que hago es exponer, anunciar mi planteamiento. Por eso que estas dos técnicas son simplemente sugerencias, nada más.
ni siquiera fórmulas mágicas, sugerencias para exponer el argumento. ¿Correcto? Veamos la primera, que la hemos llamado técnica de fijación del contenido de o los datos de prueba. Si defensor, este acto es nulo porque fue violatorio de los derechos humanos. Gracias. ¿Ya es suficiente? Este acto es nulo porque viola todos los derechos humanos. No es suficiente. Su señoría, este acto procesal es nulo porque al infringir los derechos humanos previstos en el 16 constitucional, se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 173 del Código de Veracruz y, como lo he interpuesto de manera inmediata, solicito entonces que usted declare nulo tal acto. ¿Ya es suficiente? No, he dicho lo mismo que en la primera fórmula. Solamente que he agregado el 16 y el 173, pero no he dicho nada. ¿Por qué es nulo? ¿Qué derecho humano ha violado? ¿Y con qué el PowerPoint? Datos de prueba lo acreditas. ¿O tú crees que el juez tiene una bolita mágica, no? Bolita mágica, bolita mágica. Por favor, permíteme entrar a la mente del abogado y saber qué derecho humano se ha violado y con qué datos de prueba se acredita esa violación. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que es un vidente, un brujo, un mago que le mete, es un jamaiquino? No sé. Su señoría, ¿qué pasa, amigo? Es una hoja, tu código. Su señoría, ¿qué pasa, defensor? Muchas gracias. En la carpeta de investigación obra el informe policial número 40-2013, de fecha 24 de febrero de 2013, firmado, si me lo permite leer, por los policías Juan Pérez Pérez y Raúl Ricardo Torres Torres. En la cuartilla número 2, para que la Fiscalía también se ubique, en el párrafo tercero, los citados policías señalan lo siguiente: y en espera del consentimiento del morador o bien de la llegada de una orden de cateo, frente a tal demora, los suscritos procedimos a romper la puerta e ingresar en forma violenta. Señor juez de control, acabo de leer el informe policial que está en la carpeta, que sin el consentimiento del morador y sin la orden de cateo, esos dos policías rompieron la puerta en forma violenta e ingresaron. Señoría, también quisiera leerle, también para ilustrar a la Fiscalía, la entrevista de la hoy víctima María Campos Campos. Esta entrevista que lo rindió ante el Ministerio Público con fecha 25 de febrero los corrientes. En la cuartilla tercera, insisto para que la Fiscalía lo ubique, señor juez, la citada víctima señaló lo siguiente: y observó cómo los policías rompieron la puerta de la casa del hoy imputado, lo redujeron a golpes y se llevaron todas sus cosas. Señoría, no solamente el informe policial, señoría, no solamente la entrevista de la víctima nos revela que el cliente sufrió,
la violación de dos derechos humanos: la inviolabilidad de domicilio, derecho constitucional, y su propia integridad física, porque fue agarrado a golpes, como dice la entrevistada. Luego entonces, señoría, solicito la nulidad de ese ingreso a domicilio y de aquellos actos que derivan de la misma, como la incautación, el peritaje. Dice el cambio. A eso se refiere la primera técnica, que dime él o los datos de prueba que me revelan la violación, dímelos por el amor de Dios. No me digas es inocente, no me digas yo no la violación. Lo que no se dice no existe. Lo que no se dice no existe. Pero jefe, es que el informe policial no hubiese dicho. Es que jefe, en la entrevista no hubieses leído. O yo tengo mi bola de cristal. Si tú me invocas una nulidad, me tienes que leer, decir o explicar con qué lo vas a probar. Fíjame el dato. Señoría, tengo este informe policial número tal, de fecha tal, firmado por estos, que en la primera cuartilla me dice esto. Lo voy a leer. Fija el dato. Su señoría, tengo el certificado médico de lesiones firmado por este médico legista con fecha tal, hora tal, practicado en mi cliente, y esto arroja. Fija el dato. Pero vamos nosotros, ¿no? A mi cliente lo golpearon, lo mataron, y la fiscalía es una porquería. ¿Y con qué lo pruebas? ¿Y con qué lo pruebas? ¿No saben? ¿O no le fijaron los datos? Tú dime. Hoy en la tarde no quiero escuchar de los que van conmigo y violar derechos humanos. Porque yo hago ese gesto, ¿no? ¿Qué significa el gesto? Bolita de cristal. ¿Qué derecho humano fue? ¿Y cómo lo está probando? Si yo te voy a hacer con la pena, hasta que entiendas este mensaje. Cuando tú atacas a la fiscalía con sus propios datos de prueba, cuando tú atacas a la fiscalía con su propia carpeta de investigación, tu daño es letal. Letal, porque lo estás atacando con sus propios registros. Un segundo argumento, ya que desde el día de ayer lo hemos mencionado. Artículo 20 de la Constitución, apartado A, fracción novena. Artículo 20 de la Constitución, apartado A, fracción novena. Son nulas las pruebas adquiridas con violación a los derechos humanos. Es el tema de la prueba ilícita. ¿Correcto? De ahí va el defensor. Su señoría, y la prueba de la fiscalía es una prueba ilícita porque fue obtenida violando los derechos humanos. ¿Qué gesto le haremos a ese defensor? Bolita, bolita. ¿Cuáles son esas
pruebas que el defensor llama ilícitas. Y Bolita, hola Bolita, ¿cuáles fueron los derechos humanos que dice el defensor fueron violados? Perdón, tienes que entender que lo que no se dice no existe. Pero es el desgraciado del juez. Perdóname, ojalá que me entiendas bien. No es un juicio. No es un juicio para que te saquen información con cucharita. Pablito, Pablín. Dime los datos de prueba que son ilícitas. Ya, Pablicito, ¿qué derechos humanos violados? Pablito, mi rey, mi príncipe, mi roba. No te conoces conmigo, pero ¿cómo lo acreditas? ¿Por qué tú puedes hacer eso? Sacarte cucharitas. No es un juicio. No es un juicio. Por eso que como también ustedes, ya sea en el simulacro de hoy o el de los siguientes o por el resto de tu vida, me invoques la ilicitud de la prueba, la ilicitud del dato de prueba. Recuerda que esta ilicitud presenta un triple fundamento. Primer fundamento, indicar cuál es la prueba ilícita. Indícamelo. Un peritaje. ¿Cuál peritaje? ¿Qué número tiene? ¿Qué fecha es? La entrevista, perdón, ¿de quién? ¿Ante quién? ¿En qué fecha? La inspección, ¿de dónde? ¿Por quién? Primer fundamento es individualizar la prueba que falla en ilicitud. Eso no se habla, ¿verdad? Importancia. ¿Dónde está? ¡Limpia! Su celular, por favor. ¿Qué dice? Es un mensaje importante de perdón. Dice: te amo, mi chocorrol. Eso es importante. Celular, por favor. Segundo fundamento. El primero es: especifícame, individualízame la prueba que es ilícita. Segundo fundamento: explicar el derecho humano violado. Explicar el derecho humano violado. Pues señorías, sabemos que sin orden de cateo y sin consentimiento se viola el derecho a la inviolabilidad del domicilio previsto en el artículo 16 constitucional. Señorías, si bien es cierto, es muy fácil obtener el nombre del titular de un teléfono, pero al menos en el Estado de México, donde usted tiene su casa, he visto qué facilidad por particulares obtener el nombre del titular de una línea celular. Facilísimo. ¿Y dónde está el derecho a la protección de mis datos? ¿Al de mi identidad? ¿Dónde queda? Hicimos un experimento. Un amigo fue a Texas, Estado de México, y lloró a la señorita. Ya extorsionaron, tengo miedo. Y el maldito del fiscal me dice que si el nombre del titular es el número, no voy a investigar nada. Dime por favor el nombre. La chica: toma, hijo. Se llama tal. ¡Qué facilidad! ¿Y protección de datos? Explica el derecho humano violado. Tercer y último fundamento, que se conecta con la técnica anterior. El tercer y último fundamento es: fija el dato que prueba la ilicitud. Fija el dato que prueba la ilicitud.
¿Será un informe policial? ¿Será una entrevista? ¿Será el propio certificado médico? No sé, el que tengas para acreditar el instituto. ¿Correcto? Ahora les digo a ti, fiscal, si hay fiscales acá. Sí, Fiscalía Peruana. Somos pocos fiscales, somos pocos policías ministeriales. No tenemos para el tóner, no tenemos para las hojas bonos. Tenemos que pedir a nuestro amigo defensor público adscrito al juzgado: oye, fulano, fulana, unas hojitas, por favor. Perdónenme, pero eso no me va a conmover a mí, que yo también soy fiscal en mi país y por las mismas necesidades. Y no creo que con esas palabras vas a conmover a la propia Constitución que regula la prueba ilícita. Así fiscal no vas a ganar, así fiscal hace ridículo. Como tan ridículas son esas madres vendedoras de droga que le dicen a la juez: mujer, no tengo drogas porque soy una madre soltera y sin marido. Usted es una leyenda. Es ofensivo para la mujer. El policía madrió imputado porque no tenemos tóner. Pero fiscal, y los defensores me pueden matar. Y no sé si habrá una inconstitucionalidad de lo que yo voy a decir ahorita. La Constitución en el 20A, fracción 9, consagra la prueba ilícita. Pero la legislación secundaria, como la de Veracruz, consagra las excepciones a la prueba ilícita. ¿Cómo quiero dejar el caso fiscal? Hacer un acto de humildad. La regué, la cajeteé, esa es prueba ilícita. ¿Qué suena? Celular. Ahí no pasa nada. Pero habiendo prueba ilícita, fiscalía, pueden haber excepciones que salvan la ilicitud, que se nos verá un poquito más adelante. Pero tienes que ser humilde. La regué. El policía lo regó. No, que no tengo tóner, muy poco. ¿Tú crees que eso va a conmover a la justicia? Hay que ser sincero, hay que ser estratega, hay que gestionar el caso. Fíjame el dato. O se ataca prueba ilícita, dime su triple fundamento. Que prueba es ilícita, porque es ilícita, y cómo lo acreditas. Para terminar, Daniel está llorando ahorita. ¿Por qué lloras, Daniel? ¿Estás escuchando a Daniel? ¿Estás enamorando a la licenciada? Uy. Perdón, licenciada, sí. Dice el último cuadro que en ese incidente de nulidad, que lo decidió por el juez general en término 551, interponer recurso de revocación. Recurso que por actos dentro de la audiencia también se interpone de manera inmediata, por expresión de agravios. ¿Cuáles agravios? La de 540, la que hablamos el día de ayer. Si hoy por verdad yo te rechazo tu nulidad, pídete la revocación, invocándole como agravio cualquiera causal en 540. Para terminar, porque el doctor Hidalgo nos va a hablar más profundamente de la revocación, quiero presentarles el primer caso. También conmigo van a simular.
salvo que también el doctor Hidalgo lo quiera hacer con su propio grupo. No sé si también así las luces o apagamos.